Comenzando el capítulo primero, versículo primero, dice la Biblia en Nahum, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Fíjese, ¿hacia quién va la profecía? Hacia Nínive. Es la misma ciudad a la que Dios mandó a Jonás. Y aunque este libro no nos da personajes históricos para darnos cuenta más o menos en qué libro se escribió, todos los eruditos, todos los brothers, concluyen que ya han pasado más de 100 años después de que Jonás fue a Nínive a predicar. La mayoría de ellos dicen que fue después de que el reino del norte fue destruido por Nínive, o mejor dicho, por Asiria. Por Asiria. Entonces, ahí depende usted donde quiere estar. Yo no le quise traer ideas o pensamientos o por qué creemos esto y aquello, porque no hay una claridad aquí en la Biblia que nos indique cuándo fue. Pero si es cierto que fue escrito después de la destrucción del reino del norte, después de la destrucción de Israel, entonces tiene mucho más significado este libro. Entonces, cuando usted empieza a leer el libro de Nahum, puede hacérsele un poco confuso, un poco rebrujado, porque son una serie de poesías proféticas. O sea, de por sí la profecía es poesía. Aquí Nahum le da mucha poesía, usa mucho del lenguaje poético judío. El versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Nos está describiendo, nos está dando teología luego. ¿Quién es Dios? Eso es la teología. ¿Quién es Dios? Y dice, Dios es celoso, es vengador y lleno de indignación. Ahora, cuando vemos que Dios es celoso, algunas personas, algunos hermanos por ahí, algunas hermanas por ahí podrían usar esta excusa para ser celosos también. Pero cuando habla de Dios que es celoso, no está hablando de inseguridades. Cuando el ser humano es celoso, casi siempre tiene que ver con que es inseguro de quién tiene. Dios es celoso en su perfección. Dios es perfecto y actúa siempre de acuerdo a su perfección. ¿Quién es Él y qué merece de su creación? Entonces usted ve el carácter de Dios, las acciones de Dios, las palabras de Dios, y todo hablan de su carácter y de su perfección, de su santidad y de su plan redentor. En 2 Corintios, déjeme le explico un poquito más de esto del celo de Dios para que lo entienda. 2 Corintios 11, 2 al 4. Le doy tiempo de que lo abra para que entienda el celo de Dios, ¿no? Fíjese cómo lo pone. Y entonces sí lo podemos entender más nosotros porque casi siempre entendemos celos cuando se trata de alguna pareja o de algún amigo o alguien así. 2 Corintios 11, 2 al 4. Porque es celoso con celo, perdón, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo. Os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si usted está viendo aquí, es lo que Dios exige. Es la justicia de Dios. Él exige lo que un marido exigiría de su recién casada, de su esposa. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, ahí está, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está otra vez el porqué el celo de Dios. Sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús,
¿Se fija? O sea, no es un celo de imaginación, de maquinaciones y de ideas y de inseguridades. Es un celo de hechos, de lo que verdaderamente está pasando. Es muy diferente que una persona que le tiene celos a alguien, pero no ha visto nada, nomás se imagina. A alguien que, oye, pues si te acabo de ver besándote con él, ¿cómo que es tu primo? Y ella, ay, no seas celoso. Eso no es celo, te acabo de ver. Y es lo que Dios se está basando en los hechos, en las realidades, no en maquinaciones. Pero sigue, y luego habló, si viene alguno predicando otro Cristo, usted lo podría poner con otro esposo, otra mujer. Dice, otro Cristo, otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El asunto es de que ese es el celo de Dios. Dios no tolera que usted tenga otro Dios, otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Y Dios sabe. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sabe cuando una persona le está siendo infiel. Dios conoce eso. Y en ese conocimiento perfecto de Dios y en esa exigencia de su deidad es que está la palabra celoso. Entonces, ¿por qué? Usted dirá, ¿pero por qué? Porque Dios, otra vez siendo perfecto, siendo justo, no puede pasar por alto la injusticia. A diferencia de usted y yo, que nosotros vemos alguna injusticia y nomás nos hacemos los cieguitos. Dios no se puede hacer el ciego. Es injusto que su creación no le dé la adoración y Él no puede pasar por alto esa injusticia. Es injusto que aquellos a los que bendijo no le den no sean gratos con Él. Y Él no puede pasar por alto esa ingratitud porque es injusticia. O sea, Dios no se puede hacer el ciego ante la idolatría. La idolatría es traición, Dios es perfecto, Dios es justo y no va a pasar y no puede pasar. Está fuera de Él porque si lo pasaría por alto no sería justo, no sería perfecto, no sería Dios. Entonces, a diferencia de nosotros, Dios no es motivado por emociones. No es que la emoción, ay, lo prende y se imaginó algo y ya reaccionó a eso. Nosotros tristemente somos muy controlados por emociones. Hoy sí, mañana no. Pero Dios es firme. Él no cambia. Se le llama la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Y por cierto, la Biblia dice lo mismo de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Pero nuestras emociones nos hacen que cambiemos. Hoy usted puede ser una blanca palomita, pero en una hora que le dé hambre puede convertirse en una fiera. Ay, Señor, ¿qué pasó con esta? Dios no cambia. Y nosotros de acuerdo a cómo está nuestra actitud, de acuerdo a cómo nos sentimos, nuestras emociones, ahí basamos nuestra justicia tristemente muchas veces. Pero Dios no, Él es perfecto, Él no cambia. Versículo 2 otra vez, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Ya volvimos ¿a qué? A Nahum. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Imagínense, todos estos brothers de la prosperidad, perdón, ¿usted sabe cuáles? Ay, que Dios es amor, que Dios es perdón, que le lean este versículo de aquí. Nahum 1:2. Pum, les derrota todo el argumento que tienen. Por cierto, ya conocí un nuevo nombre para esas falsas doctrinas. Es la doctrina de la avaricia, no de la prosperidad. Uy, está más suave eso, ¿eh? Entonces, otra vez, ¿por qué Dios está dando este mensaje tan fuerte, tan bravo? ¡Wow! ¿Cómo empezó duro Nahum? No empezó suavecito, empezó bien bravo, vengador, lleno de
se venga de sus adversarios, está lleno de indignación. Pues posiblemente, otra vez Nahum, lo que creen muchos brothers, la gran mayoría, es que fue escrito después de la destrucción del reino del norte. Asiria, Nínive es la capital de Asiria. Asiria invade al reino del norte, que es Israel, y eran personas muy malas. Mire, vean el capítulo 2, versículo 2 de Nahum, para que vea qué tan malos y despiadados están estos asirios. El capítulo 2, versículo 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, sus viñas, sus viñedos. ¿Se fija por qué está hablando así? Porque hubo gente que entró a Israel, a Jacob, y lo saquearon. El capítulo 3 todavía habla más de lo despiadado que eran estos asirios. Capítulo 3, empezando en el versículo 1 de Nahum. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Y en sus cadáveres tropiezan a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Por qué empezó tan bravo? Porque Asiria, déjenme le platico un tantito más. Después empieza la humanidad. Pasa todo lo que pasa en Génesis, los primeros capítulos, el arca de Noé. Y luego vienen los sumerios. Y luego vienen los babilonios. Pero los asirios es el primer imperio que existe. Mucho antes de todos los demás imperios. Lógicamente, siglos y siglos antes de Roma. Siglos antes de Grecia. Comenzaron el primer imperio, fueron los asirios. Y eran malos, eran despiadados. A sus enemigos los atravesaban con palos, les mochaban la cabeza. O sea, eran cosas horribles, horribles que hacían con las gentes. Y le estoy dando lo que es evidencia geológica. O sea, hay evidencia, la historia es como pinta a Siria. Y cuando conquistaban a pueblos, los arrancaban de sus tierras y los llevaban a otros lados. Y a los otros los arrancaban de acá y los llevaban para otros lados. Y los desparramaban entre ellos mismos para que no hubiera esa fuerza que se pudiera levantar en contra de los asirios. Pero esos que llevaban eran de a tiro esclavos. Y los trataban como esclavos. No habían derechos, nada que humanidad. ¿Qué? Leyes humanas, ¿cómo le llaman hoy? Derechos humanos, nada. Eran muy malvados los asirios, muy malosos. Y entonces llegaron con Judá, perdón, con Israel, el reino del norte, y lo destruyeron. Ahora, ya llegaremos a ese libro, Habacuc, donde Habacuc dice, ¿cómo Dios, cómo vas a usar un reino pagano para castigar a tu pueblo? Pero eso es lo que hace Dios, por cierto. Dios usó a Siria para castigar al norte, pero así como con Habacuc advierte, también viene castigo sobre esos otros pueblos. Así le está haciendo. Ahora va a venir tu castigo a Siria, tu castigo por ser tan malvado. Volvamos al versículo 3 del capítulo 1 de Nahum. Capítulo 1, versículo 3. Ahora dice, fíjese cómo empezó bravo, pero luego vuelve a recordar la gracia y la misericordia de Dios. Y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Amabilidad no significa debilidad, en otras palabras.
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 2 dijo, Jehová es vengador. Ahora está diciendo, Jehová es tarde para la ira. Grande en poder. Eso es lo que vio Moisés. Ustedes recordarán cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Mientras sucedía todo eso, pasó la gloria de Dios, mientras sucedía el pacto de Dios con Moisés en Éxodo 34. Y eso es lo que se oyó. Jehová, Jehová, grande, fuerte, piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y piedad. Es la gloria de Dios en palabras. Y usted dirá, ¿cómo? Es que, fíjese, nomás véanlo desde el punto de vista que lo habrán escuchado los asirios. Hacía unos años antes, Dios en su misericordia mandó a Jonás. En su misericordia. Y cuando escucharon a Jonás, los de Nínive se arrepintieron. ¿Sabe que curiosamente los historiadores dicen que Asiria comenzó a expandirse, a conquistar imperios? Y algo sucedió. La destrucción de Asiria fue en el siglo VII, por el año 612, algo así. Pero algo sucedió por el año 1000 o 900, 800, que Asiria se calmó por un rato y dejó de conquistar e incluso empezó a perder terreno. Pero luego algo sucedió que Asiria volvió a tomar control y empezó nuevamente más bravo que antes. Empezó a conquistar más terreno y alcanzó más apogeo de lo que había tenido. Yo pienso, yo creo, es una teoría que lo que pasó fue Jonás. Lo que pasó entre la expansión primera y la segunda. Resulta que aquí la palabra de Dios nos muestra bien claro que Dios en su misericordia le había mandado mensaje a Nínive. Ese fue el mensaje. Y el mensaje es claro, si no te alivianas vas a ser destruido. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo en Mateo en el capítulo 12, versículo 41, los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron cuando Jonás fue a predicar a Nínive, una ciudad asombrosa, grandota. Pero ¿qué sucedió? Estamos cuando menos 100 años después de que Jonás predicó a Nínive y ya Nínive es otra vez malvada, si no igual, peor que antes. Y Nínive era una ciudad hermosa, preciosa. El hermano Talí cuando predicó aquí sobre Jonás, habló de la hermosura de los jardines de Nínive. Una cosa esplendorosa, maravillosa, un imperio súper bonito. ¿Cómo es que Nínive volvió después de la predicación de Jonás? Pues es muy fácil, ¿no, brothers? Es muy fácil. Tan solo volteamos a ver este país, si usted quiere entender tantito, ¿no? Este país está a punto de celebrar sus 250 años de independencia, si usted sabe, ahora el 4 de julio, ¿no? Pero ya por el año 1620 llegaron los peregrinos, los puritanos a este país. Los primeros habitantes o europeos de este país o los primeros cristianos de este país. Y ellos entre varias cosas traían dos razones de por qué habían venido acá. Porque ellos reconocían la soberanía divina de Dios. Dios es un Dios soberano. Él es el que manda. Él es el mero mero. No soy yo, no es el rey, no es la religión. Es Dios. Y estaban huyendo de la persecución religiosa que tenían en sus países. Pero llegaron a este país creyendo Dios es soberano. Y se llaman los puritanos o los peregrinos. Pero en segunda cosa, otra idea que ellos tenían era la Biblia es la autoridad. La Biblia es quien nos dice cómo vivir, qué hacer, cómo portarnos. No el líder religioso, no las ideas, no las filosofías, no el clima, no, la Biblia es la máxima autoridad de conducta del ser humano. Así es como llegaron los primeros cristianos a este país, con esas dos ideas.
La autoridad, la soberanía de Dios y la autoridad de la Biblia. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa con el país? ¿Ahora qué pasa con Estados Unidos? Usted dígame, si generalizamos ahorita, ¿podríamos decir que este país sigue creyendo en la soberanía de Dios? ¿Este país sigue creyendo en la autoridad bíblica? Igualito que a Nínive. Igualito le pasó que a Nínive. Ahora, la palabra de Dios nos advierte tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare, eso también segará. Entonces, así como le pasó a Nínive, y vino la oportunidad de Dios, vino la predicación, así le ha pasado a todos los demás reinos después de Asiria. Dios manda mensajeros, Dios les dice, hey, agarra la onda, hey, capichi, no capichi, y los reinos, o capichi. Y los reinos no capichi, y desaparecen. Y si no, vea nomás, vea la historia. Está Siria, está Persia, está Babilonia después, está Persia, está Grecia, está Roma. ¿Dónde están ahora? Están el Imperio Otomano, está el Imperio Mongolo. ¿Dónde están ahora? Italia, Grecia, ¿dónde están esos grandes poderes que fueron una vez los meros conquistadores de todo el mundo? O sea, vean las grandes potencias como Inglaterra, que una vez fueron dueños de medio mundo y ahora Texas está más grande que ellos. Son unos micropaisitos porque no se sometieron a la autoridad de Dios. Y aquí estamos nosotros. Decimos, bueno, si este libro de Nahum fue escrito para los de Nínive, ¿qué hago yo leyéndolo? ¿Por qué estoy leyendo un libro que no fue escrito para mí? Bueno, a ver si aprendes en cuero viejo. No, cuero ajeno. ¿Cómo dicen? En cuero ajeno. A ver si agarras la onda. Cuero viejo se yo muy feo. Versículo 6. Y dice la palabra de Dios. ¿Quién permanecerá delante de su ira? En el capítulo 1, versículo 6 de Nahum. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Lo que está diciendo de Dios, nadie se escapa, nadie se le fuga, nadie se puede esconder de Dios. Nadie. Versículo 8, fíjese. Aquí es donde empezamos a aterrizar con el versículo 8. Le dice Dios a Nínive, usando a Nahum como el profeta, el predicador. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Otra vez, Nínive, Asiria era la potencia máxima. No había nadie más poderoso, se creían los meros. Nínive, la ciudad de Nínive estaba situada a un ladito ahí en el río Tigris y estaba con unas murallotas resguardada. Y decía Nínive, pues ¿quién va a poder contravenir al ejército? Las murallas, tenemos abundancia de agua. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Y fíjese el versículo 8 que dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Ese es Dios. En el año 612, cuando Babilonia, unido con algunos medos, se unieron para atacar a Nínive y derrotarla, el río Tigris les ayudó. Y esto es la historia, extra bíblica, pero es historia. Vinieron unas inundaciones que derrumbaron las murallas de Nínive. El mismo río se desbocó y yo les había puesto unas imágenes, pero se hace que no pudieron ponerlas el grupo. Pero el mismo río se desbocó y derrumbó las murallas que los resguardaba en contra de los babilónicos, los babilonios, no sé cómo sigan, los medos, los caldeos. ¿Y qué está diciendo el versículo 8?
antes de que sucediera eso, cuando Asiria estaba en su esplendor, profetizó: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. El Tigris, el mismo río, jugó un rol muy importante en la caída de Nínive. Así fue que las fuerzas de Babilonia pudieron entrar y conquistar el imperio asirio. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice llega a suceder. Brothers, cuando nosotros vemos profecías que da Dios y luego vemos que se cumplen, es ilógico, es como no tener buen cerebro, pensar que ahorita está jugando, ¿no?, con las advertencias. Lo que nos dice Dios ahorita, está jugando. No es cierto, no va a pasar. Pero ya ha pasado muchas veces. Lo que Dios dice que se va a cumplir, se cumple. Sucede. Se necesita ser necio, bruto, testarudo de más para no creer en la palabra de Dios, para no confiar en su palabra. El gran imperio de Asiria fue derrotada por una Babilonia que se le facilitó cuando el mismo río derrotó esas murallas. ¿Y recuerda usted cuál era uno de los dioses principales de Nínive? Dagón, que era el mitad, dicen, hombre y mitad pez. Y Dios usó el agua para traer el mensaje con Jonás. Y Dios usó el agua para traer el juicio otra vez a Nínive. O sea, su fortaleza ahí mero les dio, no en la parte débil. Lo más débil de nosotros, perdón, lo más fuerte de nosotros, no se compara a lo más débil, si así pudiéramos decir, de Dios. O sea, y Dios Dios no le llega a la gente por su debilidad, donde le duele. No, a ver, vente, tira el mejor golpe. Y Asiria tiró el mejor golpe. Y Dios fue lo mismo que usó para derrotarlo. Pero bueno, vamos a acabar con una notita bonita, brother. El versículo 7 del capítulo 1. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ahora, este versículo 7, vamos a ver si podemos hacer una hermenéutica correcta de la palabra de Dios, o poder hacer un exégesis, sacar la enseñanza de este versículo. Si usted es uno de los que vive en Nínive, justo cuando los babilonios están matando a todos ahí dentro de Nínive, y lee: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, ¿usted qué creería? ¿Qué pensaría? ¿Que Dios es bueno? Si usted es uno de los habitantes malvados que viven en Nínive, no usted. Si es uno de los habitantes que rechazaron todo el mensaje que Dios les llamó, y en ese momento caen los muros, entran las fuerzas enemigas, y ve usted que están matando a todos, y alguien se acerca y le dice: Dios es bueno. ¿Qué bueno va a ser? A mínimo diría: no manches. O sea, y es lo que pasa hoy. Están pasando cosas horribles en este mundo lleno de pecado, lleno de rebeldía, lleno de avaricia, lleno de idolatría. Están pasando cosas feas. Y la gente, cuando recibe el juicio o la advertencia de Dios, dice: Dios no existe, porque si fuera bueno, no, ¿por qué pasa esto? Pero ahora, si usted es del pueblo, el que quedó vivo, uno de los que quedó vivo cuando cuando Nínive invadió al reino del norte, y usted ve que ahora están derrumbando a Asiria. ¡Wow! Mira, los babilonios les están dando en la torre. ¿Qué pensaría?
Usted diría, ese versículo es cierto. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, porque mira, estos cómo me tienen esclavizado. Conoce a los que en él confían. Ese versículo sería una verdad para usted. Lo abrazaría. Diría, es cierto, Dios es bueno. Entonces, para los asirios, pues Dios no fue bueno en ese momento, para los de Nínive, pero para los demás, sí. Aún, ahí vuelvo ya a llegar a la inmutabilidad de Dios. Aún durante la destrucción de Nínive, Dios continuó siendo bueno. A diferencia de nosotros, yo no puedo ser bueno y estar enojado a la misma vez. Yo no puedo. Yo me enojo y voy y me escondo por ahí porque la voy a regar. Pero volteamos a ver a Dios y Dios puede ser bueno y estar enojado a la misma vez, ser el vengador, pero eso no lo deja de ser bueno y gentil y paciente. A la misma vez Dios es Él. No deja de ser uno para convertirse en otro. No limitemos a Dios con las limitaciones que tienen los seres humanos. Dios siempre es bueno. Es bueno Dios y es bueno también cuando trae juicio sobre los malvados. Es bueno, ha sido bueno y siempre será bueno. Y va a traer, por su buena justicia, va a traer juicio sobre los malvados. Sobre los que hacen cosas injustas y sobre los que los rechazaron. Vamos a orar.